entendamos. La unidad trae victoria, la unidad es vital, la unidad es necesaria en el cuerpo de Cristo. Pero vuelvo a repetirle, cuando yo estoy unido con Dios, ¿qué va a suceder? Toda mi vida tendrá un rumbo diferente, porque la unión con Cristo va a traer victoria, va a traer sabiduría, inteligencia y dirección. Mi unión con Cristo, una vez que estoy unido y alineado con la palabra del Señor, por ende voy a traer unidad al círculo de la familia biológica. Voy a entender el principio de que papá y mamá, los hijos y la familia debe estar unida. Y una vez que entiendo ese principio, también a nivel de la iglesia, yo voy a entender la unidad. Ahora le pregunto a usted, primera pregunta: después de Dios y su familia, ¿a quién usted ama más? No me responda, respóndase a sí mismo. Después de Dios y su familia, ¿a quién ama? O mejor dicho, ¿a quién debe amar más? ¿Por qué la pregunta? Porque el orden sería que después de Dios y la familia, quien debemos amarnos más es la familia de la fe. No porque estamos haciendo acepción de personas, sino porque la familia de la fe es la familia de Dios, constituida por Dios hace muchos años. La familia es la base de la sociedad, pero también la familia es una institución que Dios ha creado. Entendiendo ese principio, la familia de Dios también Él la creó. Es decir, Dios formó la familia suya, que es la iglesia. Entonces, la pregunta que le hice es por lo siguiente, porque contaba en el primer culto que hace algunos años, para ser exacto, años 90, tuvimos la bendición. ¿Años 90? Sí, más o menos. Tuvimos nosotros 80, 90. Nace una iglesia, en los 80 nace una iglesia en Guatemala, exactamente Quetzaltenango, una iglesia llamada Palabra en Acción. De esa iglesia se desprende un ministerio que se llama Palabra en Acción. Todavía está activo, a Dios gracias. Tuvimos la bendición en su momento de conocer esa iglesia, y en esa iglesia, para ese entonces, el pastor Wes Spencer, de origen canadiense, él decía: después de Dios y mi familia, la persona que yo amo más en el ministerio o en el cuerpo de Cristo se llama Juan Carlos Alvarado. Y Juan Carlos Alvarado, usted lo ha escuchado, lo conoce, su ministro de alabanza. Cantamos también las alabanzas que Dios le ha dado hoy en día en la iglesia. Y cuando ellos trajeron un seminario acá a Costa Rica en el año 90, y en el año 90 recibí mi primer seminario de adoración y alabanza en el templo bíblico, que en ese momento estaba en San José. Y ya va a entender por qué le hago todo este resumen. Ellos empiezan a enseñar acerca del principio de la unidad que debe operar en la iglesia. Y él decía, eso que le acaba de decir, que después de Dios y su familia, la persona que yo amo más dentro del cuerpo de Cristo en el ministerio se llama Juan Carlos Alvarado. No entendía a cabalidad ese principio en ese momento. Luego lo entendí, el por qué. Porque a la luz de la Biblia dice que debemos amarnos porque somos familia de la fe. Entonces ellos enseñaron un principio de que en ese momento, cuando decían Palabra en Acción, algunos decían el grupo de música, el ministerio de alabanza, Palabra en Acción. Y ellos decían, tanto el pastor como un diácono que llegó a enseñar, como los ministros que llegaron a enseñar, Palabra en Acción no es un grupo, Palabra en Acción es una iglesia. Y me llamó tanto la atención porque los que se han de acordar en esos años, el grupo Palabra en Acción, ¿cuántos se acuerdan? Para ver si no estamos, ok, nos acordamos de ese grupo y todavía está activo con su iglesia, pero el énfasis es, no eran un grupo nada más, eran una iglesia. Y me llamó la atención porque lo que ellos trataban de darnos a entender era que la unidad radicaba en la iglesia unida, la iglesia operando, la iglesia trabajando unánimes. Entonces decían, Palabra en Acción, somos una iglesia conformada y que entendemos el principio de la unidad, y hay diferentes ministerios, pero el principio de la unidad radica en ser una iglesia potencialmente unida. Entonces digo esto porque me llamó mucho la atención lo que ellos dijeron en su momento. Hoy por hoy entiendo a mayor cabalidad el principio de la unidad, de que en una iglesia no hay ministerios más grandes que otros, sino que todos somos iguales dentro de la iglesia. Somos miembros en diferente función, de diferente forma, pero somos un solo cuerpo que debemos amarnos, complementarnos. Y ahora sí, la pregunta directa sería,
que usted y yo debemos amar, después de Dios y la familia, amarnos más dentro de la familia de la fe. Pero hay veces, aunque suene esto muy lógico, muy sencillo, en esencia no lo hacemos. Repito, la familia de Dios tiene que amarse, complementarse. Y después de todo, yo tengo que entender que la iglesia es mi familia, porque es la institución de Dios. Y tengo que amarla, respetarla, cuidarla. Por lo tanto, yo tengo que amarlo a usted, respetarlo a usted, ayudarlo a usted. Y usted me tiene que amar, respetar y ayudar, porque somos un solo cuerpo. No somos más, no somos menos que otros. Tenemos diferentes funciones, pero como cuerpo de Cristo debemos entender que en la unidad hay victoria. Y esto lo digo, amada iglesia, porque cuando entendemos la unidad, entendemos la función, tendremos dirección, tendremos propósito y tendremos bendición. Repito, cuando entendemos la unidad, entendemos la función, tenemos dirección, propósito y bendición. Vamos a ir a la palabra, el Salmo 133, versículo 1. Vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de la unidad. Dice 133 de Salmos, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida. Note usted que la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Dice, cuán bueno. Cuando dice cuán bueno, es porque el mismo Señor, al trabajar en unidad, quiere desarrollar la unidad, la armonía en la iglesia, y dice, mirad cuán bueno. Dios, hablando en su palabra a través del salmista, dice, mirad cuán bueno. No todo en la vida es bueno, pero el estar en unidad dice que es bueno, y luego dice que es delicioso. Me llama la atención que diga que estar en unidad es delicioso. ¿Y por qué? Porque lo que está dando a entender es que es una delicia cuando estamos en armonía, cuando estamos en hermandad. Se siente bien, se siente alegre, uno se siente respaldado, etcétera. Pero luego viene la Biblia y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y en un lenguaje más actual, lo que la Biblia dice es que no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Luego dice que es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies, y es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. ¿Qué le parece? Cuando pone el ejemplo del sacerdote, es que cuando ungían al sacerdote para consagrarlo a Dios, el aceite descendía de la cabeza por la barba y caía hasta los pies. Ese ungüento, ese bálsamo significaba consagración y bendición. Entonces el salmista decía, es tan bueno estar en armonía, que es como cuando leemos el perfume o vemos el ungimiento del sacerdote, que es un ungimiento de unidad y consagración. Es tan bueno estar en armonía como cuando se unge a alguien. Entonces, amada iglesia, dice, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y en otra versión más actual dice, Dios nos va a bendecir con una larga vida. ¿Alguien puede entender eso? ¿Cómo es que Dios me va a bendecir con una larga vida cuando estoy en armonía con mi hermano? Es porque la Biblia dice que cuando estamos unánimos, no solamente tenemos bendición, sino que tenemos vida eterna. Porque en la unidad hay victoria. Y cuando estamos unidos, no solamente estamos unidos en la tierra, sino que nos estamos preparando para una eternidad y podemos combatir las obras de maldad, porque no hay infierno que nos venza si juntos estamos y trabajamos en el nombre del Señor. Algunos puntos a retomar de que habíamos hablado hace 15 días es que la iglesia puede perder oportunidades para servir a Dios y a los demás si la iglesia no está funcionando en su totalidad. Eso me llama la atención. Una iglesia dividida y debilitada es más susceptible a las influencias negativas del mundo y a las falsas doctrinas. Vea qué interesante. Hablemos un poquito, o haciendo un resumen, de la familia biológica. En la familia biológica se encuentra paz y fortaleza, ¿cierto?
Algún miembro de tu familia siempre te va a apoyar. ¿Qué pasa cuando el jefe de la casa se siente debilitado, siente que no puede más? Llega la esposa y le dice: estoy contigo, no temas. ¿Cómo se siente el esposo? A ver, los que estamos casados, ¿cómo nos sentimos cuando la esposa llega y nos fortalece en momentos de debilidad, de angustia o de temor? ¿Cómo nos sentimos, hombres? Nos sentimos respaldados. Tenemos una mujer que ha estado en las buenas y en las no tan buenas con nosotros. Hoy en la mañana contaba mi hermano Julio Flores de que daba un testimonio acerca del temblor que hubo. ¿Cuándo tembló fuerte? Ya me olvidó. El viernes. El jueves. Y que él decía que humanamente hablando, pues a él le da temor, ¿verdad? Pero viene y dice el hermano Julio: pero tengo una esposa valiente que no solamente no tiene miedo a eso, sino que me apoya, ora por mí y me fortalece. Y esto lo tomo como ejemplo porque no solo en cosas como estas, sino en situaciones diferentes, tenemos de parte de Dios una compañía que Dios ha puesto para fortalecernos. La esposa tiene al esposo, el esposo tiene a la esposa. Pero la pregunta es: ¿cómo te sientes cuando ya no puedes más y estás triste, debilitado, y llega tu esposo o la esposa, si fuera el caso viceversa, y te dice: tranquilo, vamos para adelante, aquí nadie se rinde, estamos juntos en esto y vamos a seguir adelante? ¿Cómo nos sentimos? Fortalecidos, porque la familia es vital. Todo el mundo se va y solamente tu familia queda. Ese mismo principio opera en la iglesia espiritual, en el cuerpo de Cristo. Es triste escuchar que el cuerpo de Cristo, y no generalizo, pero es triste escuchar que es el único ejército que hiere al soldado herido o que entierra al soldado herido. ¿Por qué? Porque cuando alguien falla, hablemos en la iglesia, hablemos en una denominación, hablemos en un país, un ministro, de alabanza o un predicador, quien sea que haya fallado, algunos dicen: ve, Dios le mandó eso. Y se alegran de la caída del hermano. Debiera ser más bien el cuerpo de Cristo: hermano, pecaste, fallaste, ven conmigo, vamos a levantarnos en esto. No estoy encubriendo el pecado, porque el pecado no se encubre. Te voy a cubrir como hermano que soy, y vamos a fortalecernos, Fallaste, pecaste, pero dice: vamos a apoyarnos y seguir adelante, no encubriendo, sino cubriendo al hermano o a la hermana. Y digo esto porque hemos escuchado testimonios de ministros de alabanza, de predicadores, que en su momento cometieron un error, cometieron un pecado, y es triste escuchar los mismos cristianos diciéndole: crucifícale. Porque a Jesús le pasó. Estaban con Jesús apoyándole, le apoyaban, le seguían, y algunos de los que le seguían le decían: crucifícale. Le dieron la espalda. En el cuerpo de Cristo a veces pasa que tal vez hemos escuchado de un ministro, y en su momento escuché de un ministro usado por el Señor que le falló al Señor y cometió un pecado, y algunas iglesias le cerraron las puertas. En algunas iglesias no volvieron a cantar la música de él. Lo condenaron, lo señalaron. No debiera ser lo contrario, más bien que cuando alguien se restaura, alegrarnos y decirle: qué bueno que te levantaste, vamos para adelante en el nombre del Señor. Porque al final de cuentas todos pecamos, al final de cuentas todos fallamos. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe fortalecerse en todo momento, en todo tiempo. Contaba en la mañana también que en los años 80, algunos se han de acordar del hermano Swaggart, Jimmy Swaggart, un hombre que Dios levantó de una manera a tal punto que en los canales fuertes, hablamos de Costa Rica, los canales fuertes de Costa Rica tenían una audiencia grande, un gran rating, y el programa lo daban en un espacio de entre 11 o 1 de la tarde. Hablemos de 11 de la mañana, 12 de mediodía, o hablemos 1 de la tarde. En ese rango daban un programa cristiano del hermano Swaggart, y usted pasaba por las casas y oía los programas que la gente escuchaba. Era el programa del hermano Swaggart. Gente católica, gente no católica, escuchaban. Lo que quiero dar a entender es que era un hombre muy usado, y Dios a través de él hizo muchas cosas, trayendo almas al Señor y haciendo grandes cosas para gloria del Señor. Pero en el momento que el hermano cayó y cometió un pecado, muchos lo condenaron, muchos lo ayudaron, pero otros le cerraron las puertas. Repito, el pecado no se justifica. El pecado no se justifica porque es pecado.
Si hemos fallado, si hemos pecado, tenemos que decirle al Señor: he pecado contra ti, he pecado contra mi familia, ayúdame, levántame. Pero necesitamos a alguien, un cuerpo, necesitamos una iglesia que nos ayude. Pero es triste cuando la iglesia nos da la espalda, y a eso es lo que quiero llegar. En este momento, esta situación se hizo, se transmitió en la televisión, y el hermano Schwager, no sé si se han de acordar de esa escena, algunos videos los han restringido. Pero yo me acuerdo, yo estaba bastante joven, yo tenía 14 años, para 14, 15, no preciso, y esto fue televisado, esto fue a nivel mundial, y él tomó el micrófono y él lloraba y decía: he pecado, he fallado. Le decía a la audiencia, le decía a la esposa: he pecado, pidiendo perdón. Y muchos no lo perdonaron, pero vieron otros que sí lo apoyaron. Vuelvo a repetir, el pecado no se justifica, no. Pecado es pecado, pero hay que cubrir al hermano que ha caído y no hay que encubrirlo. Una cosa es encubrir el pecado y otra cosa es cubrirlo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, hermano y hermana. El hermano que está a su lado es tan importante como usted, y usted necesita de él, usted necesita de ella. Nos necesitamos como cuerpo de Cristo. No podemos darnos la espalda. ¿Por qué? Porque una iglesia dividida y debilitada es más susceptible a lo negativo, a la división, a lo que el diablo quiere traer. Y algo muy importante es propensa a las falsas doctrinas. Una iglesia debilitada, una iglesia que está en división, es una iglesia propensa a las falsas doctrinas. Una iglesia unida es una iglesia que puede combatir las obras del mal. Una iglesia unida puede discernir entre lo bueno y lo malo. En la unidad hay victoria. Dios trabaja en unidad. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia debe trabajar en unidad. Es necesario volver a la unidad. Y le vuelvo a repetir la pregunta del inicio: después de Dios y su familia, ¿a quién ama más? Yo le digo, debería ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya basta, hermano y hermano, y esto lo hablo en términos universales, no locales, sino universales. Hay gente que dice: yo me relaciono más con este hermano porque me cae mejor, con aquel no porque es muy serio. Y cuando entra es muy serio, de repente es muy serio porque es su personalidad, pero es el cuerpo de Cristo. Debo amarlo, debo abrazarlo. Todos somos diferentes. Hay hermanos más extrovertidos, otros son introvertidos, otros son tímidos. Hay diferentes temperamentos, hay diferentes formas de ser, pero somos un solo cuerpo. Debemos amarnos, complementarnos y aceptarnos tal y como somos. Y algo triste que dije en el primer culto es que hay iglesias que hacen acepción de personas y solo miden a la gente por el dinero que tienen. Qué triste. Uno no debe amar a la gente por lo que tiene, debe amar a la gente por lo que es. Porque hay gente que te mide por la ropa que tienes. Hay gente que te mide por el carro que tienes. No sé si les ha pasado, pero a veces uno se presenta y uno ve, y empiezan a como hacer un escáner, ¿verdad? Y ven la ropa y ven los zapatos. Hay gente que te mide por lo económico. Dios no te mide por eso, no. Y la iglesia tampoco debe medir a alguien por el estatus económico. La iglesia debemos amarnos tal y como somos, porque Cristo nos amó tal y como somos. Amados, entonces, una iglesia debilitada es propensa a las falsas doctrinas. Y lo que voy a contar, hace algún tiempo lo conté, pero es necesario volver a repetirlo, por la razón de que no todos lo han escuchado y es importante. En una ocasión, en una iglesia, en el primer culto siempre a veces extiendo un poquito más, en el segundo culto no, porque por ética no puedo decir a veces nombres o así. Pero de igual manera, en cierto lugar en El Salvador se había levantado una iglesia creciente. Era, espiritualmente hablando, era de sana doctrina, iban en avanzada. Una iglesia pudiente económicamente también. Este pastor estuvo pastoreando en Costa Rica, era un cantante cristiano en los años 80, levantó una iglesia en El Salvador. Cuando me cuentan lo que les voy a contar, él comenzó a predicar sobre una doctrina. Y vuelvo a repetir, una iglesia unida es una iglesia que puede combatir la falsa doctrina. Una iglesia desunida o dividida o debilitada no tiene discernimiento para discernir lo que están diciendo en un púlpito. Bueno, y él empezó a predicar sobre una tal poligamia cristiana. Y así como usted se quedó asustado, yo también me quedé: ¿cómo poligamia cristiana? Entonces el carnal dice: ¿puedo tener más esposas? El espiritual dice: no. Y empezó a citar la Biblia
de los patriarcas que tuvieron muchas esposas. Obviamente es otro contexto, era el tiempo de la ley, bajo el periodo de gracia o el dispensación de la gracia, bajo el nuevo pacto, estamos en otra línea. En aquel tiempo sucedían cosas diferentes, pero hay que conocer el contexto. Pero él empezó a sacar la Biblia del contexto y empezó a decir que no encontraba en la Biblia donde se podía tener de acuerdo al Antiguo Testamento. Ojo la doctrina errada que estaba predicando, una doctrina diabólica. Quiero hacer mención que este pastor no era de El Salvador, levantó la iglesia, pero era de otro país. Y comenzó a hablar de esta poligamia cristiana, y cuando terminó el culto, unos hombres y mujeres ancianos de la iglesia, líderes, lo llamaron aparte y le dijeron: pastor, o se retracta de lo que ha dicho o no lo permitimos que siga predicando acá. ¿Qué le parece? Una iglesia unida discierne, y una iglesia unida no permite ninguna falsa doctrina. Una iglesia debilitada y sin visión está cegada y se puede meter cualquier falsa doctrina en la iglesia. Y así hay muchas otras doctrinas de demonios que se predican o la gente empieza a propagar, pero el punto principal que quiero mencionarle es que tuvieron un celo de Dios, porque el celo de Dios viene a causa de la unidad. Repito, cuando la iglesia tiene celo de Dios es porque está unida. Una iglesia que no está unida con Dios permite o propaga el pecado. Es una iglesia liberal que le da lo mismo hacer esto que lo otro y no disciernen. Y no es tanto que la gente se va para el mundo, el tema principal es que el mundo se mete en la iglesia, la falsa doctrina se mete en la iglesia, pero todo sucede porque no hay unidad espiritual. Repito, en la unidad hay victoria, en la unidad hay visión, en la unidad hay dirección, y como iglesia en este tiempo, siglo XXI, debemos estar más unidos que nunca, amándonos, cuidándonos y perdonando las faltas. ¿Por qué? Porque los días son malos, pero una iglesia unida puede combatir las fuerzas del mal. Una iglesia unida no puede ser socavada en su fe, porque la iglesia unida permanece a través de la unión con Cristo. Entonces, repito, la iglesia unida puede combatir falsas doctrinas. Una iglesia desunida fácilmente se desvía de la sana doctrina. La falta de ejercicio de los dones y la falta de unidad impiden el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, tanto en número como en madurez espiritual. Repito, la falta de ejercicio de los dones y la falta de unidad impiden el crecimiento. Una iglesia que no está unida no va a crecer. Entonces le decía hace un momento que hay gente que hace acepción de personas. Yo me siento aquí porque este hermano me cae mejor. Y empiezan a hacer acepción de personas y empiezan a decir, yo con este hermano de larguito porque este hermano que va. Y no, hermano, la Biblia dice de ser posible estar en paz, y mayormente ¿con quién? Con los de la familia de la fe. Yo le digo a usted de corazón, yo lo amo, está en Cristo, hermano. Y cuando le envío un mensaje, cuando lo abrazo, cuando le doy la mano, y cuando usted siente que como que el pastor me está abrazando como que si se fuera a despedir, es porque lo siento, es porque lo amo. Y Dios sabe que yo oro también por ustedes. Pero la contraparte sería, ¿usted me ama? Y ese amor a mí me fortalece. Ese amor a mí me nutre, me ayuda a seguir adelante. ¿Sabe qué siento yo cuando alguien llega y me dice, pastor, está orando por usted? ¿Sabe cómo me siento? Me siento como aquel dibujo que sale un gatito. El gatito que va entrando al cuarto de oración. Y cuando entra al cuarto de oración ya no es un gatito, es un león que salió. ¿Han visto ese cuadro? O el gatito que se ve al espejo. El gatito se ve pequeñito, pero en el espejo aparece un león, porque es así como Dios nos ve. Lo que quiero decirles es que cuando alguien llegue y te dice, estoy orando por ti, estoy contigo, yo me siento fortalecido, yo me siento, hermano, como de 5 metros. Me siento fortalecido porque en la unidad hay victoria. Entonces vuelvo a repetir, no podemos hacer acepción de personas, no puede haber división en el cuerpo de Cristo. Si usted tiene algo con alguien, arréglelo. Sane eso. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una iglesia dividida es propensa al error. Una iglesia unida no se puede infiltrar ninguna obra de maldad.
Porque, repito, no hay infierno que nos venza si juntos estamos y trabajamos. Acabamos de leer, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solamente dice juntos, es en armonía, en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, en propósito, en diseño. Hay que estar unidos, hay que estar alineados. Hermano, yo puedo estar unido con en un grupo con mi hijo Keylor. Él y yo estamos con otros hermanos y de repente ese grupo podemos ser 20 personas, pero esas 20 personas resulta que solo Keylor y yo, mi hijo, estamos unidos y los demás están pensando en otra cosa. No se trata de estar unidos, sino en armonía. ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo, amada iglesia? Una cosa es estar unido y otra cosa es estar en armonía, teniendo las cosas en común, como la iglesia, como se conoce comúnmente, la iglesia primitiva, la iglesia de antes, la iglesia modelo de los 12 apóstoles. Debemos estar en armonía y tener las cosas en común, apoyarnos unos a otros, saber que en la iglesia tenemos hermanos y hermanas que no solamente oran por nosotros, sino que nos ayudan, nos impulsan, etcétera. Pero la sección de personas, cuando se da un lugar, ya el enemigo sembró la cizaña. Entonces el hermano que se sentaba a la derecha ahora se sienta a la izquierda. ¿Por qué? Porque llega el hermano que no me gusta, como lo que pasó aquel día. Y eso pasa en el cuerpo de Cristo, pero no debemos divorciarnos, hermano, de eso, sino unirnos. Y el ejemplo que le he puesto miles de veces. ¿Cuántos matrimonios sabemos aquí? A ver. Y los que no levantaron la mano no están casados. No, esto es una pregunta seria. ¿Cuántos matrimonios sabemos acá? Ah, bueno, estaba asustado. ¿Nos amamos en el matrimonio? Sí, claro que sí. ¿Hay problemas? También. ¿Hay días difíciles? Claro. ¿Hay días que sentimos como que somos el agua y el aceite? También. No me vengan. No, hermano, en mi casa es andar en la gloria. No, hermano, hay días difíciles. No se me haga. Hay que ser sincero. Pero eso no quiere decir que no nos amemos. Pero en los días difíciles, ¿qué es lo que predomina? El amor. A pesar de, y en medio de, no me voy a quitar el anillo por cualquier cosa. En el ministerio o en la iglesia no podemos quitarlos el anillo de la unidad. La pregunta que le he hecho miles de veces: los que tienen 2, 3 hijos, ¿verdad que todos los hijos son diferentes o son iguales? Hermanos, vea que entre sus hijos, ay, aquel es más cariñoso, este es más serio como el papá. ¿Verdad que suele pasar? Yo, por ejemplo, soy diferente a mi hermano, a mis hermanos, soy diferente a mis hermanos. Me acuerdo yo que cuando mi mamá nos regañaba, ¿verdad? Y estaban ahí todos bravos, ¿ya? Porque el hijo se enoja cuando la mamá lo regaña, el hijo todo. Pero yo era más de contentar a mi mamá. Yo llegaba por detrás y le hacía cosquillas. Estoy brava con vos. Y mi hermano era diferente, era más seriecillo, ¿verdad? ¿No? Pero él tenía otras cualidades que yo no tenía. Éramos diferentes. Ahora, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque sus hijos son diferentes. A ver, ¿verdad que hay hijos que a la primera hacen caso? ¿Hay otros que hay que hablarles 2, 3 veces? Ok, ahora la pregunta es, ¿esos que hay que hablarles 2, 3 veces, usted los ama menos que el otro? ¿Los ama iguales, verdad? Por ejemplo, yo hago una pregunta a la hermana, vamos a ver, hermana Vicky. ¿A cuál de sus hijos ama más? Iguales. Porque aunque el uno falle y el otro no falle, se aman igual porque el amor es uno solo. Y pastor, ¿y por qué me dice eso? Porque en el cuerpo de Cristo somos diferentes, como en su casa son diferentes. Pero usted no deja de amar a sus hijos cuando cometen un error. Usted los sigue amando. La diferencia es que tiene que corregirlos. Eso es punto y aparte. La diferencia es que tiene que instruirlos, disciplinarlos, pero los sigue amando igual. En el cuerpo de Cristo aplica el mismo principio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? Y el hermano que está a su lado lo va a ver por la eternidad. Uy, de verdad, dice, sí. Mire, pero en la iglesia somos diferentes. Hay hermanos más serios, otros hermanos más alegres, pero debemos amarnos igual porque Cristo murió por todos.
Ah, no, es que yo amo más a aquel porque me sonríe más. A todos, mire, le voy a contar algo. En una ocasión entre una persona así seria, ¿verdad? Y la gente decía, este señor es bien amargado, bien serio. Y cuando uno se acerca a esta persona y lo bendice y le abraza, me contaron, esta persona comenzó a llorar. ¿Pero por qué? Porque venía cargado, venía angustiado y ese abrazo hizo que su entorno cambiara. Pero alguien podía juzgarlo por su cara, alguien podía juzgarlo por el entorno. No, no hay que juzgar al libro, hermano, por la tapa, por la apariencia. Hay que ver la esencia de las personas. Habrán personas que son muy serias, pero en el fondo son unos niños. Habrán personas que son muy serias, pero en el fondo necesitan llorar. En el fondo necesitan un hombre en quien llorar. Pero para eso está la iglesia. Usted y yo como cuerpo de Cristo hay que amarnos, hay que cultivar la amistad. No podemos permitir la división en la iglesia. Y yo hace un momento le pregunté, ¿usted me ama? Aleluya, solo a mi izquierda, a la derecha no sé qué pasó. Ahora, usted dijo que me amaba, ¿verdad? En el Señor. Y cuando hay diferencias y hay que llamar la atención, ya no me va a amar. ¿Me va a seguir amando? Ay, gracias. Entonces, como usted dice que me va a seguir amando, le puedo dar un consejo. Vamos a ver si es cierto. Vean que se están riendo. A ver si después de esto ya no se ríen. Por favor, lleguen temprano al culto. A ver. Algunos ya le cambió la cara, algunos. Así con mucho amor. ¿Por qué llegan tarde? Además, voy a decirlo suavecito para que suene bien bonito. ¿Por qué llegan tarde, hermanos? Al trabajo no llegan tarde. Vea, para que suene bonito, ¿verdad? Pero a la iglesia, a la hora que sea. Sigo. Algunos dicen, no, algunos ya como que no, ¿verdad? Pero hermano, eso es parte de la formación. Debemos amarnos con nuestros defectos, con nuestras diferencias y con todo. Dice la pregunta de sus hijos, son diferentes, pero usted los sigue amando igual. Usted no va a decir en su casa, como te portaste bien, te amo más. Aquel que se portó mal, le amo menos. No. En la iglesia debe ser el mismo principio. Nos amamos por igual a pesar de las diferencias y hasta los difíciles de soportar. Porque seamos sinceros, hay gente que es difícil. Gracias por su sinceridad. Algunos no dijeron nada, pero sí, a veces es difícil. Pero a pesar de eso hay que aprender a amarnos, estar en paz. Es más, la Biblia dice que si usted tiene algo con su hermano, antes de presentar la ofrenda, ¿qué tiene que hacer? Ir a reconciliarse. ¿Por qué? Porque usted puede estar adorando al Señor. Vamos, voy a ponerme yo de ejemplo. Estoy adorando al Señor. Oh, Señor, te alabo, te bendigo. Y en eso me acuerdo que tengo algo con el hermano Cristian. No, pero no, yo sigo adorando. Un momentito. Para que tu oración y tu adoración no tenga estorbo, mejor ve y arréglate. Entonces yo voy, hermano Cristian, vea, tengo que decirle, esto pasó, necesito sanarme, le pido perdón. Y en el momento que yo le pido perdón, hay una liberación y viene una unidad y el enemigo sale huyendo, porque el enemigo es el promotor de la división. Dios es el promotor de la unidad. Entonces vale más lo que hice, la actitud con mi hermano, que venir y presentar 1000 ofrendas porque no le he perdonado. ¿Sí o sí? Y creo que una vez les conté de que hace mucho tiempo en la iglesia cristiana habían canciones que no debían de cantarse. ¿Se acuerdan que les conté? Permítame un momentito para tomar agua pura sin basura. Hace algún tiempo en algunas iglesias se cantaban cantos que no tenían que cantarse. Eran indirectas para los hermanos. Vean, cuando yo me convertí, había una canción que decía así: amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Pero una parte de la canción decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y luego dice: Dios no escucha tu oración. Y yo dije, eso no es adoración. Pero ojo a esto, no me lo contaron, yo lo vi, no estoy hablando cuentos. Estaba todo el mundo cantando y levantando manos: amémonos. Eso no es alabanza a Dios, no es vertical, está hablando de la iglesia local. Y decía: amémonos de corazón. Y todo bien, ¿verdad? Pero había un momento que decía:
¿cómo puedes tú orar? Y yo me acuerdo, hagamos de cuentas que yo tengo una diferencia con la hermana Indiana. Entonces ella está cantando y yo estoy aquí al lado de ella. Y yo decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Aleluya, Señor. Ahora, ¿eso qué era? No, eso era una pedrada. Y luego decían, Dios no escucha tu oración. Eso era una pedrada, eso no era alabanza a Dios. ¿Ah? Esos eran, bueno, algo tremendo. Entonces el hermano que estaba ahí, sí, tengo una diferencia. Eso no era así. O gente que toma el púlpito no para predicar, sino para piedricar. ¿Sí comprende? Piedricar porque están tirando pedradas. Y esas canciones tuvieron que eliminarse porque no eran alabanza a Dios. Entonces los hermanos estaban como, ¿verdad? Eso es como cuando yo estoy hablando con la hermana Indiana y la hermana Marix está a la par. Ay, sí, hermana Indiana, como esos hermanos, ¿verdad? Y se lo digo a usted para que entienda la otra hermana. Eso tampoco. Son indirectas, eso no es de Dios. Como decía mi hijo cuando estaba pequeño, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, papi. Mire, lo que quiero decirle es que debemos aprender a funcionar en el cuerpo de Cristo. Y tristemente, en la mañana conté lo siguiente: hay gente en las iglesias que los aman por esto. Y los que están viendo allá de manera virtual, allá en la red social Facebook, en algunas iglesias hay gente que lo aman por esto. ¿Cómo por esto? Es que lo aman más y chinean más al hermano que da más plata. Y al que no da plata, ¿por qué no lo chineas? Porque de repente sirve más que el otro. Hay gente tal vez que no tiene recurso económico, pero tiene voluntad, tiene servicio. Somos diferentes en el cuerpo de Cristo. Y aquellos que no se ven, hay que tratarlos con más dignidad. Vea, hermano, yo le dije hace unos días, usted y yo nos sentamos acá en la iglesia, pero ¿quién limpia la iglesia? ¿Quién limpia las sillas? Yo honro y bendigo el trabajo de los hermanos y hermanas que limpian una silla. Y que me está diciendo la hermana, pastor, diga a los hermanos que no peguen chicle en las sillas. Pastor, y la hermana cada rato ahí diciéndome, ¿por qué? Yo honro esa labor. Yo honro la labor cuando viene el equipo de alabanza temprano, cuando viene el diácono, todos nosotros sin excepción, el que está en la cocina, el que limpia, el que está en la puerta, todos somos importantes, somos un solo cuerpo. Pero más que eso, debemos amarnos día con día, a pesar de los errores, a pesar de las diferencias. Tenemos que conformarnos en unidad. Amén, mis hermanos. Tenemos que conformarnos en unidad. En la unidad está la victoria. Y repita conmigo, y no hay infierno que nos venza si juntos estamos y trabajamos. Lea conmigo Deuteronomio 32:30, por favor, si es tan amable. Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. ¿Lo tenemos? Dice así: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? ¿Está escuchando? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Hay una versión más amplia que dice así: ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. A mí me gustan las matemáticas de Dios, porque con 1 se pueden hacer mucho y con 2 ni para qué. Aquí viene el principio bíblico. Dice, uno de nosotros puede a 1000. Are you with me, hermano? Are you with me? ¿Está conmigo? Uno de nosotros puede a 1000 perseguir o hacer huir, y 2 a 10,000. En la mañana hice esta práctica, pero usted le voy a dejar tarea para la casa. Si uno de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 hacer huir a 10,000, ¿cuántos hacemos huir en 4? Apúntelo para que lo vaya y lo busque a su casa. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 hacer huir a 10,000. Y si nos unimos 4, ¿a cuántos hacemos huir? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. El tema es que hay una multiplicación en la unidad.
El Señor dice, si yo no hubiera estado unido con ustedes, ustedes no habrían vencido. Pero como yo estoy con ustedes, solo uno puede hacer proezas en mi nombre. Ahora le pregunto, ¿usted tiene oraciones personales delante de Dios? Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner de ejemplo a mi hijo, Keylor. Keylor tiene oraciones personales. Él está orando por esa oración. Pero si esa oración él me la comparte a mí, yo lo voy a apoyar. Hay mayor complemento, mayor unidad, mayor victoria, mayor consistencia. Y la oración de Keylor no solamente me la dio a mí, la vamos a traspasar a mi esposa, a mi hija, al yerno. Y entre más unidad, más victoria, más poder, más consistencia. Es lo que usted ha escuchado hablar sobre la sinergia. La sinergia, en palabras más sencillas, es que la fuerza de dos unidos es mayor que la fuerza de dos separados. Porque pueden luchar dos contra dos, pero aquí estos están unidos y estos están divididos. Entonces van a ganar, porque en la unidad hay victoria. Si solo usted puede hacer grandes cosas, ¿qué va a pasar cuando lo trae con su hermano o se une con su hermano? Sencillo. Si yo oro delante de Dios por la unidad, pero voy y oro con la hermana Marixa por la unidad, va a haber mayor fuerza. Y si oro con la hermana Indiana, y si oro con Marixa, y si oro con Erika, con Rosita, con Rocío, con Rodolfo, etcétera, comenzamos a unirnos, podemos hacer huir a legiones y desbaratar ejércitos demoníacos. Y este principio aplica en su casa. Si usted ora en su casa, pero si oran en familia, va a haber mayor potencia, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque es un principio. Dios trabaja en unidad. Entonces, póngale su nombre. Como si Rodolfo Ciamarelli, con su oración, puede hacer grandes cosas, pero si se une con su esposa, la hermana Meche, va a haber doble bendición. Porque en la unidad hay victoria, y la Biblia dice, las matemáticas de Dios es que cuando hay unidad, las cosas se multiplican y podemos vencer en doble. ¿Me doy a entender? Amada iglesia, Salmo 137, 1 al 3. Leámoslo, por favor, si es tan amable. Salmo 137, 1 al 3. Estamos comiendo comida espiritual y luego va a comer la comida natural, ¿verdad? En breve estamos terminando, estamos alimentándonos, amén. 137, 1 al 3. ¿Qué dice el Salmo? Junto a los ríos de Babilonia, hablando del pueblo de Israel, allí nos sentábamos. ¿Y qué pasaba? Y aún llorábamos, acordándonos de ¿quién? De Sión. Presta atención a esto. Versículos 2 y 3 dice: sobre los sauces en medio de ella, ¿qué colgamos? Vean lo que hicieron ellos, vean lo que hicieron ellos. Las arpas las colgaron, no siguieron cantando, adorando al Señor. Versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciéndonos: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Le pongo en el contexto. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Estaban cautivos. Y lo que quiero que preste atención es que ellos en tierra extraña no podían cantar y alabar al Señor. Dice: ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? No podemos. Y la gente que los había llevado cautivos les decían: vamos, canten esos cantos alegres. A ver, canten. Mi boca se llenará de risa. Canten, canten. Y si no, mi lengua de ala. No podemos cantar en tierra de extraños. Estamos tristes, claro, porque cuando uno está dividido de Cristo, dividido del cuerpo de Cristo, no puede funcionar igual. Pero ellos, cuando fueron liberados de Babilonia, dijeron: cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y empezaron a cantar: mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Porque cuando ellos fueron liberados, no solamente Dios los liberó por su amor, por su gracia, porque entendieron que separados del Señor o lejos del Señor no pueden cantar. Cuando no hay unidad, no hay liberación, no hay victoria. Ellos no podían cantar en tierra de extraños. No podemos fluir, no podemos ser bendecidos en la tierra de la división.
porque seremos como metal que suena, como címbalo que retiñe, como nada si cantamos y no estamos unidos. Está bien que cantemos y alabemos al Señor, pero más importante que estemos unidos, porque una iglesia unida será olor fragante para el Señor, pero una iglesia dividida no será olor fragante para el Señor, sino que será olor fragante para el diablo y sus secuaces. ¿Me voy a entender? Amada iglesia, el grupo más importante en la tierra, ¿quién será? Oh, no, han habido muchos grupos, muchas personas, muchos famosos, y algunos decían que los Beatles, o como quiera decir, los Beatles, los que cantaban Let It Be, ¿se acuerdan cuando usted cantaba eso? Pero ella no canta eso. ¿Y qué pasaba? Ah, no, hombre, somos más famosos que Jesús. Alguien se atrevió a decir que era más famoso que Jesús. ¿Y qué pasó? Se vino en picada, porque Dios desecha al altivo, mas al humilde mira de cerca. Y la gente afamaba a los grupos. Mire, hermano, y yo pregunto, ¿y dónde están ahora? Generaciones van, generaciones vienen. Un día hacía memoria de mi adolescencia, cómo las generaciones van, generaciones vienen. Cuando yo tenía 14 años, muchos me instruían. Hoy yo instruyo a otros, y así va la cadena de bendición. Usted se ha de acordar, hermano, usted que ya tiene 60, 70, 80 años, sus años mozos de los 30 años, ¿se acuerdan? Y cómo las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Hombres se levantan, mujeres se levantan, grupos se levantan, pero hay uno que permanece a través del tiempo, que no se fatiga con cansancio, que no se envejece, que no pierde vigor ni fuerza, y se llama Jesús. Separados de Él nada podemos hacer. Cuando entendemos el principio de unidad con el Señor, entendemos el principio de unidad en la familia biológica y en la familia de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. El grupo más importante en la tierra es la iglesia, porque somos la familia de Dios. Vamos a hacer algo. Voy a citar versículos, no los busque, anótelos, y lo vamos a leer de la pantalla por factor tiempo. Primera de Timoteo 3:15, nada más anótelo, pero en la pantalla leemos que somos la familia de Dios, porque Pablo a Timoteo le decía, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este versículo lo leo de una manera más amplia. Pablo a Timoteo le decía, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Amado hermano y hermana, la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios que sostiene la verdad, y la verdad es la unidad. El mundo se dará cuenta que somos los hijos de Dios cuando ¿qué? Cuando cantemos muy bonito. Cuando cantemos muy bonito. El mundo se dará cuenta que somos los hijos de Dios cuando tengamos la iglesia más grande del mundo. Eso es visible y se dará cuenta. No. La gente sabrá la esencia del cristianismo cuando nos amemos. Cuando nos amemos unos a otros. Debemos amarnos, valorarnos. Y la misma pregunta que hice en el culto de las 8 de la mañana la voy a hacer ahorita. Y lo que le voy a decir no tiene que ver con fatalismo, no es para que se asuste, no es para que se ponga triste. Vea al hermano que está a su lado. Vea al que está atrás, al que está adelante. Si ese hermano que usted acaba de ver y está sentado cerca suyo, el otro domingo viene usted y ya no lo encuentra acá porque se fue con el Señor, ¿qué pasaría? Nos dolería. Sabemos que se fue con el Señor. ¿Y por qué le digo esto? No es para que asuste. Ay, pastor, me voy a morir. No, tranquilo. Y tranquila. Como dicen los jóvenes, relax. Lo que le estoy diciendo es que hay que aprender a valorarnos. Valora a tu papá, valora a tu mamá, a tu hermano, valora a la iglesia, valora al hermano que está a tu lado. Porque, hermano, vean, yo no entiendo. Cuando alguien se muere, y lo digo con respeto, dicen de todo. ¿Y por qué no se lo dijeron en vida? Y aquí, hermano, voy a decir esto con mucho respeto, pero hay gente, aunque suene feo decirlo, pero hay gente que en un funeral llora, como decía mi mamá,
lágrimas de cocodrilo. Lloran de remordimiento. Uno llora, uno puede llorar, claro, es triste. Pero cuando uno ha sido un buen hijo, Señor, gracias por mi mamá. Le va a doler a uno, claro que le duele, pero nos va a quedar la satisfacción de que la honramos en vida. Sea papá o sea mamá, sea tu hermano, sea tu esposo o tu esposa. Pero el hermano que está a tu lado no es familia biológica, pero somos hermanos porque es la familia de la fe. Ámalo, bendícelo. Ay, esta hermana la vi en la iglesia y nunca la saludé. ¿Ya para qué dice eso? Era en vida que tenía que saludarla. ¿Y aquel hermano qué se hizo, hermano? No, ya se fue con el Señor. ¿De verdad? Sí, claro, porque nunca lo saludaste, nunca te acercaste, nunca supiste que estaba padeciendo una enfermedad. ¿Sí o sí? Hay que aprender a valorarnos, aprovecharnos en el buen sentido de la palabra, decir, hermana Marixa, te amo en el amor de Jesús, ahora que estamos con vida. Esto no es fatalismo, ni que nos pongamos tristes. Yo le he dicho al Señor que quiero vivir 100 años y quiero disfrutar el arrebatamiento. Pero si el Señor decide llevarme antes, yo no quiero que diga, ay, pastor, pasó el 13 años de estar en la iglesia y nunca lo invité a tomar café. Me voy a levantar y le voy a decir, no, hombre, ¿ya para qué? Es en vida. ¿Sí o sí? Por eso le decía al inicio, uno se siente fortalecido cuando un hermano le dice, pastor, estoy llorando por usted. Qué bueno, me siento fortalecido. Y te abraza, uno se siente fortalecido. Hay que hacerlo en vida, hermano. No espere nada, no espere que alguien esté mal para ayudarle, hermano. Bendiga si usted siente bendecir a alguien. Un hermano una vez me dijo, pastor, es que a mí nadie me da regalos en el cumpleaños porque dice que tengo mucha plata. ¿Y acaso uno regala porque la persona ocupe? Uno regala por principio de unidad, de amor. ¿Sí? Y se lo digo, hermanos, porque no sé por qué nos esperamos tanto y debe ser en vida que hay que valorar y honrar, pero la familia de la fe hay que amarla, hay que bendecirla, hay que valorarla. Le digo algo, hermano, pero no piense mal. No me estoy yendo y nada por el estilo. Pero si hoy fuera el último día en la iglesia, aquí mío, ¿qué pasa? Bueno, algo bueno pasaría. Tendría como 3 semanas de invitaciones. Usted sabe cuando uno se va a un lugar, ay, puedo ir a mi casa a almorzar, ay, por esto, y uno, bueno, 3 semanas ahí. ¿Bien? Sabe, hermano, a veces me dan ganas de hacer la prueba, me voy a ir para que me compartir con usted. Y, no, era mentira, era mentira. Es broma, lo que estoy diciendo es broma. Lo que estoy diciendo es que a veces la gente espera lo último para hacer algo bueno. ¿Sí o sí? No lo digo por usted, hermano Rocío. No lo digo por ese budín tan rico que hace, hermano. Yo molesto con la madre Rocío, ella sabe, bromeamos. Ella hace un budín y a veces me trae y me bendice, aleluya. En vida, ¿verdad? En vida, gloria a Dios. No, le digo esto porque los tiempos varían. Y si el día de mañana el pastor me tengo que ir becado para otro país, pues qué bueno, te disfrutamos en este buen tiempo. Nos vas a hacer falta, pero compartimos. Lo que quiero decir es que hay que aprovecharnos en el buen sentido de la palabra unos a otros, en compartir, decirnos que nos amamos porque somos la familia de la fe. La iglesia es un ente importante porque Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4, 5. Anótelo, no lo búsquelo. Léalo de la pantalla. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La iglesia es un ente importante en la tierra porque Dios nos está usando para cumplir sus propósitos. Efesios 3, 10 al 11, anótelo, léalo de la pantalla, no lo busque. Efesios 3, 10 al 11, Dios nos está usando para cumplir sus propósitos.
Efesios 3:10-11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia, de la familia de Dios, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia es un ente importante porque Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió por nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es importante porque no seremos vencidos. Y este es un versículo lema para usted y para mí. Mateo 16:18 es un versículo lema que tenemos que tenerlo presente, vigente en nuestro caminar cristiano y como cuerpo de Cristo. 16:18 de Mateo dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra una iglesia unida. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es importante y tenemos el mayor privilegio de la vida, que es pertenecer a la familia del Señor. Cerramos con Juan 17:21. Juan 17:21, aquí cerramos. Cuando Jesús terminó su ministerio en el mundo, no dejó por eso de preocuparse profundamente por la condición de sus discípulos. Le voy a dejar esta tarea. Lea por favor en su casa todo el capítulo de Juan 17, porque es una oración de unidad que Jesús pide al Padre por sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos y el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El capítulo 17 de Juan nos muestra el amor, la unidad. Jesús se iba allá al cielo y le pidió al Padre: te pido por estos, te pido por los míos, aquellos que yo me gané, aquellos que yo discipulé. Padre, no los dejes solos, líbralos del mal, santifícalos en tu verdad, pero te pido que ellos sean uno, que sean unidos. Y le decía al Señor: Padre, santifícalos en tu verdad. Y la palabra santificar quiere decir hacer santo, separar. Jesús pide la noche antes de ser crucificado que los discípulos sean un pueblo santo, separado del mundo y del pecado, y sean un pueblo unido. El clamor de Jesús, que ellos sean uno. Y hermano y hermana, la unidad por la que oró Jesús en capítulo 17 de Juan, lo encontramos, no era una unidad organizacional. Escuche, no era una unidad organizacional, sino más bien una unidad espiritual basada en permanecer en Cristo, conocer y experimentar el amor del Padre y la comunión con Cristo, separarse del mundo, santificarse y vivir en unidad. Usted puede entender el clamor de Jesús: Padre, antes de mi partida en la tierra, quiero que los tuyos, los míos, sean uno. No lo busque, pero Hebreos 7 dice que el máximo intercesor clama por ti y por mí ante el Padre. No hay otro intercesor fuera de Jesús. Jesús es el máximo intercesor. Es más, leámoslo. Hebreos 7:25. Esto ya es un extra, pero es para que usted tenga claridad de que Jesús intercede por usted y por mí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús intercede ante el Padre por ti y por mí, pero intercede para que la iglesia sea una. Jesús, antes de partir al cielo, le pedía al Padre que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y Jesús en el cielo le pide al Padre para que la iglesia sea una. Ahora le hago una pregunta: ¿es importante la unidad en el cuerpo de Cristo? Es vital. Vital, vital. Es de vida o muerte la unidad. Porque una iglesia dividida es el blanco de Satanás para que la iglesia desaparezca, caiga en falsa doctrina o caiga en ruina. Una iglesia unida va a permanecer a través del tiempo por el amor. Que el Señor nos ayude a permanecer en unidad. Nos ponemos en pie, amada iglesia, y le pedimos al Señor: pongámonos en pie, levante sus manos y pida al Señor conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te pido y
Y clamamos en esta hora por la unidad, Señor. Sabemos que es importante estar unido contigo y que también es importante la unidad en la familia biológica. Pero tú has dicho en tu palabra que la unidad en el cuerpo de Cristo es vital, es necesaria, es importante. Padre, yo te pido que como iglesia nos mantengamos unidos a pesar de la adversidad, de la vicisitud, de las dudas, de la diferencia. Te pido, Señor, que permanezcamos en unidad, amándonos con nuestros defectos y diferencias, que nos amemos como tú nos has amado y que seamos uno, como es el clamor tuyo delante del Padre, como ha sido, como es y siempre será, que seamos uno contigo. Yo te pido, amado Señor, que la iglesia, Centro Cristiano Eterno Alabanza, y todo aquel que esté viendo a través de la red social o cualquier hermano o hermana de alguna iglesia, te pido, Señor, que la iglesia seamos una sola, que seamos unidos, que seamos perfectos en unidad. Padre, en el nombre de Jesús, la unidad del Espíritu, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz, que seamos uno. Te pido que guardes a la iglesia, te pido que fortalezcas a tu pueblo, te pido que los que están acá sean guardados, bendecidos por tu mano y que seamos un solo cuerpo, uno solo, para permanecer en ti y permanecer unidos como familia que somos. Padre, bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele gracias al Señor.